Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablaremos sobre el discurso presidencial. Para eso ya se encuentra con nosotros el padre Rodolfo Cardenal, él es director del Centro Monseñor Romero de la UCA. Le damos la bienvenida, padre. Buenos días. Buenos días para todos, para todas, para toda la audiencia de YSUCA. Muchas gracias, padre, por acompañarnos esta mañana. Bueno, el pasado 1 de junio, el presidente de la República, Nayib Bukele, dio su discurso de 3 años de gobierno ante la Asamblea Legislativa. Padre, ¿qué valoraciones tiene usted sobre dicho discurso del presidente Bukele? Mi valoración del discurso es que redujo el tercer año de gobierno, lo redujo a los 2 últimos meses del régimen de excepción. Y no podía hablar de otro tema entonces que no fuera de la represión masiva que ha lanzado contra las pandillas y contra los que no son de las pandillas, contra los que conviven con las pandillas. El tema es muy popular, como se ha demostrado, y evita hablar de temas espinosos como la inflación, las pensiones, la deuda del país, y de esa manera alimenta su popularidad y entonces presenta como un éxito esta persecución de las pandillas. Sin embargo, a pesar de todo, el discurso, a mi juicio, no es consistente, porque según él, el régimen de excepción está en conexión con el plan de control territorial que lo habría lanzado justamente al comenzar su gobierno. Pero el vicepresidente dice otra cosa. El vicepresidente dice que hasta que se lanzó el régimen de excepción, las pandillas dominaban 1/3 del territorio nacional. Y es hasta que comenzaron a hacer esta limpieza que entonces han recuperado el territorio y han traído la tranquilidad y la seguridad a las colonias y a los barrios. Las dos versiones son contradictorias. Uno de los dos está equivocado. Alguien no dice verdad. Y por lo tanto es un discurso en ese sentido inconsistente, por lo cual lleva a pensar, a dudar de los dos funcionarios, de su confiabilidad. Pero además hay otra inconsistencia a mi juicio importante. La guerra no es contra las pandillas, es contra una pandilla. Y el éxito lo mide en el 0 homicidios, pero por homicidios entiende víctimas o asesinatos perpetrados por los pandilleros, pero no los que se cometen en los centros penales, no los feminicidios, no las desapariciones. Y además hay otros criminales, el narcotráfico, el tráfico de personas, tráfico de armas y los corruptos, los de cuello blanco, todos esos son criminales. Por lo tanto, esa limpieza es muy parcial y clasista además. Va contra la gente pobre. Como dicen algunos, va del escalón para abajo, del escalón para arriba, eso es intocable. Por lo tanto, es un discurso dirigido para animar a su gente, alimentar la popularidad, pero no es fiable, es ingenuo fiarse de ese discurso. Sí. Padre, el presidente de la República dijo en su discurso que estaba a punto de ganar la guerra contra las pandillas, y esto apenas unos días después de que el Faro publicara una investigación que evidenciaba una tregua entre el gobierno y las pandillas. ¿Cómo ve usted esta situación? Él mismo se contradice en ese sentido. Dice en su discurso que los gobiernos anteriores crearon marginalidad, corrupción, asesinatos al pueblo que les dio su confianza, y que ese fue el caldo de cultivo de las pandillas. Y eso es cierto, muy cierto. Pero también es cierto que esa marginalidad, esa pobreza, esa falta de oportunidades, esa falta de acceso a los servicios públicos, eso todavía existe
En 3 años de gobierno eso no ha cambiado. Al contrario, se está empeorando con la inflación. Por lo tanto, él no ha resuelto el problema no va a ganar la guerra contra las pandillas porque el caldo de cultivo sigue ahí. Se sigue cocinando ahora más lentamente por la represión, pero está ahí las causas de las pandillas, así como es una causa de la inmigración también. Por lo tanto, no está ganando nada. Lo que está haciendo, aparte que no los está metiendo a todos presos, porque la furia presidencial va contra una de las pandillas, la que lo traicionó. Entonces, yo pienso que eso es pura publicidad para gente que quiere ser engañada. Sí. Padre, también organizaciones de la sociedad civil han registrado al menos 26 muertes con responsabilidad del Estado en el marco del régimen de excepción y más de 1.100 violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la población tiene una buena percepción sobre esta medida, según una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la UCA, el YUDOP. ¿Usted qué opina sobre esta situación? No me extraña que la población piense de esa manera desde hace mucho tiempo, desde que el YUDOP comenzó a hacer encuestas. Aparece que predomina en la población la solución autoritaria, represiva. La población está tan harta de la pobreza, de luchar para sobrevivir, de las adversidades sociales, la falta de oportunidades y de la violencia que la permea, en la que vive, está tan harta que piensa que la solución es autoritaria, entre más autoritarismo. En aquella época hablaban de una dictadura como la de Hernández Martínez. Y ese imaginario de eso ha seguido, eso sigue. Y Casa Presidencial lo explota muy hábilmente, pensando que reprimir de manera destructiva, porque lo de las cárceles son centros no solo para detener criminales, sino también para humillarlos, para explotarlos y para hacer lo que están haciendo, violando todos los derechos de la gente, ¿no? Entonces, a la gente le gusta eso, pero piensan que eso va a resolver el problema. Y también porque en el hogar, la represión, el grito, el insulto y la agresión física son prácticas comunes. Y de esa manera se va a ir reproduciendo ese ideal autoritario. Pero eso no es la solución, porque al autoritarismo violento o a la violencia autoritaria se responde con más violencia. Y tengo que decir que eso no es cristiano tampoco. Por lo tanto, todos aquellas que piensan que son muy católicas o muy cristianas, si piensan de esa manera, contradicen flagrantemente los valores del Evangelio. Sí. Padre, volviendo al tema del Plan Control Territorial, bueno, desde el 20 de junio de 2019, que fue lanzado este plan por el gobierno y ha sido el estandarte en materia de seguridad pública, desde entonces, según dijo el presidente de la República, se han implementado 4 fases, de las cuales algunas continúan implementándose. Bueno, usted ya nos ha hecho referencia a la falta de efectividad de este supuesto plan de control territorial, pero ¿cómo ve esto que dice el presidente de la República de que aún continúan implementándose algunas fases, es decir, que ya está en implementación la 4ª, pero la 3ª todavía se está implementando? ¿Cómo ve esta situación usted? No solamente dijo eso, dijo que todas las fases eran muy exitosas. Pero si las fases de control territorial eran tan exitosas, ¿para qué el régimen de excepción? Y mientras estuvieron desarrollando esas famosas 4 fases que nadie conoce en qué consisten exactamente, ni cómo se financian, mientras estaban desarrollando esas 4 fases durante estos 3 años anteriores, las pandillas predominaron en sus territorios. Las pandillas siguieron extorsionando, desapareciendo, y ahora empresarios de una o de otra manera, violentamente muchas veces, se han apropiado de los pequeños negocios de las colonias, de los pasajes, distribuyen agua, distribuyen gas, tienen ventas, etcétera. Eso ha ocurrido durante el plan de control territorial. La situación cambia con el régimen de excepción, como dice el vicepresidente. Por lo tanto, otra vez el presidente no está diciendo verdad, está engañando a sus seguidores. Sí.
Padre, en este mismo sentido también el presidente dijo que con la fase 4 del Plan Control Territorial se propusieron duplicar la Fuerza Armada y quintuplicar el número de militares en tareas de seguridad pública. ¿Qué sigue implicando la militarización para el país desde su punto de vista, padre? A mí me parece, no puede haber autoritarismo ni dictadura. Él le llama liderazgo democrático, pero hay liderazgos dictatoriales y el suyo es un liderazgo dictatorial personalista, está todo centrado en su persona. Un régimen de esa naturaleza no se puede mantener sin el apoyo de los militares, sin la militarización de la policía, que fue lo que se quiso evitar. El Frente y Arena tuvieron la culpa de que eso se volviera a militarizar y él lo ha aprovechado. No se sostiene una dictadura sin el apoyo militar. Y mientras eso sea así, va a seguir la dictadura o ese liderazgo dictatorial, que a él le gusta más liderazgo. Bueno, pues vamos a usar liderazgo dictatorial. Eso necesita, y en vez de gastar en salud, en educación, en vivienda, en mejorar las condiciones de la gente, está gastando en comprar armamento y en tener contento a los militares que les gustan los juguetes militares y ampliar el ejército. Es la única manera que tiene. Tengo que recordar que la experiencia o la historia da que cuando ese líder personalista autoritario desaparece, todo se hunde. Desaparece todo el sistema. Y en algún momento los responsables tendrán que dar cuenta, porque se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y van a tener que dar cuenta cuando esto desaparezca. No sé cuándo va a desaparecer, pero en el momento en que el líder flaquee, se hunde el sistema. Ahora que me ha mencionado, padre, sobre el tema del financiamiento, también me ha hecho recordar lo sucedido el pasado 9 de mayo, que justamente el presidente de la República llegó a la Asamblea Legislativa y militarizó el órgano legislativo justamente para pedir un préstamo para financiar el Plan Control Territorial, que fue una de las justificantes. Y al final este préstamo ha sido concedido por esta actual Asamblea Legislativa. Sin embargo, ¿qué ha pasado si no se ha visto efectividad con respecto al Plan Control Territorial? ¿Cómo ve usted también que el país se sigue endeudando con más financiamiento para estar pagando este tipo de planes, como el Plan Control Territorial? Como el gobierno, todo el tema operativo lo mantiene en un hermetismo casi total, no se sabe a saber dónde fue a parar ese dinero. Pero aunque haya ido a parar a armamento, la población no necesita armamento, ni más soldados. La población necesita más educación, más servicios sociales y y mejores condiciones de vida. Resolver el problema de la inflación, detener la inflación, que el ministro de Hacienda dice que es psicológica. Con ese tipo de argumentaciones estamos perdidos, ¿verdad? Que yo quisiera preguntarle a los seguidores del presidente de escasos recursos si les parece psicológica la inflación, o si lo que gastan ahora aparece en la prensa que son $20, $23 más la canasta básica, si eso les parece psicológico. Bien, no sabemos a dónde va a parar ese dinero, tampoco se han construido los 2 grandes hospitales que habían prometido, habiendo planos y habiendo dinero, eso está parado. Es decir, los grandes proyectos importantes para la gente, eso está detenido y no se sabe por qué y no se puede preguntar porque no van a responder. Entonces, es una fascinación con lo militar peligrosísima, pero a la gente le gusta. A la gente le gustan los desfiles militares. A la gente le gusta la exhibición de armamento y a los militares les gusta exhibir armamento y desfilar y sacar tanquetas. Y ahora tienen unos vehículos nuevos que también los han sacado a relucir. Pero incluso en buena teoría militar, hasta donde yo puedo entender, eso no es una buena práctica militar. El ejército no es para eso, pero es como una droga. Y mientras la gente la consume y no quiera desintoxicarse, le seguirán dando esa misma droga. Y a mí eso es lo que me parece peligroso y que va esto por muy mal camino, hasta que ese régimen militar y autoritario comienza a afectar a las familias
Y ya hay gente afectada que colaboró con nuevas ideas en la campaña electoral, que repartió paquetes, que promovió candidaturas y que ahora están teniendo que encontrarse frente a las cárceles pidiendo información sobre sus hijos o sobre sus parejas. Bien, entonces comienzan a caer en la cuenta de qué se trata este régimen. Mientras tanto, la droga es buena. Padre, ¿qué riesgos ve usted, qué peligros puede ver usted a corto plazo de toda esta situación que se está viviendo? A corto plazo, yo veo tres por lo menos. Uno es este malestar de las mujeres mayoritariamente en las puertas de las cárceles. Esto puede crecer y unirse a los otros malestares que ya existen, como el de los veteranos, o todos aquellos que han sufrido las malas políticas del régimen. Puede convertirse en un gran movimiento, puede, no digo que lo esté. En segundo lugar, el país es inviable financieramente y cada día que pasa sin una solución viable al tema financiero de las finanzas públicas, nos aproximamos a un precipicio. Y las consecuencias de caer en ese precipicio las vamos a pagar todos. Vamos a pagarlas más los que menos tenemos y van a pagar menos los que más tienen. Pero el colapso financiero es casi inevitable si no lo paran a tiempo, pero vamos hacia eso. Yo me temo que pueda haber un colapso. Y por otro lado, la migración, la gente sigue yéndose. La gente sigue yéndose y contrario a lo que dijo el presidente, no piensa en volver. Tampoco piensan en invertir. Y en eso, a propósito de las inversiones, hay un tema que me llama la atención. El presidente dijo que ahora que el país es más seguro, según él, muchos quieren invertir en el país. Sin embargo, no retomó el discurso de su embajadora en Washington, que hace de guía turística de supuestos inversionistas, que habla de centenares de millones en inversión. O él no sabe lo que hace su embajadora o lo que dice la embajadora es puro cuento. Pero ciertamente yo tengo claro que la diáspora, incluso la que le es leal, no tiene disposición de invertir sus ahorros en el país. Mandan remesas que son para consumo y eso mantiene el dólar a flote, pero no van a invertir. Padre, en otro tema, también el presidente de la República continúa demeritando la firma de los acuerdos de paz con el argumento de que la guerra en el país no fue de los salvadoreños, sino de poderes internacionales que quisieron influir en ese país. Y dijo, ellos pusieron los dólares y las armas, nosotros pusimos los muertos. ¿Qué valoraciones tiene usted al respecto, padre? En cierto sentido, tiene razón. Porque si el Estados Unidos de Reagan no hubiese financiado a la Fuerza Armada, esa guerra no se hubiera peleado. Y si el Estados Unidos anterior a Reagan hubiese aceptado las reformas de la democracia cristiana, en concreto la reforma agraria, la reforma bancaria y las otras reformas, la guerra no habría tenido razón de ser. Sin embargo, ninguna guerra, y podemos ver las guerras que hay ahora en el mundo en diversas partes. Ninguna guerra se pelea sin la colaboración activa de la población local. En este caso, de la Fuerza Armada, de Arena y de los grupos guerrilleros, la población campesina que se afilió, los universitarios que se afiliaron, que llenaron las filas de la guerrilla. Sin esa decisión de la gente, de los salvadoreños, digámoslo así, de todos, de participar en esa guerra no hubiera tenido lugar, porque aunque hubiese habido millones de dólares y mucho armamento y mucha ideología, si no estamos dispuestos a coger las armas y pelear, no hay guerra. Pero la gente estaba, por un lado, harta del régimen oligárquico y por otro lado, los oligarcas y los militares querían pelear y peleamos. Pero sin la colaboración local, eso, ¿por qué ahora desde el 92, a pesar de toda la situación, a
pesar de que no, la situación del país no ha mejorado para la inmensa mayor parte de la gente. ¿Por qué no hay organización popular como hubo entonces? ¿Por qué las masas no se movilizan contra el régimen que las mantiene sin oportunidades, sin acceso a los servicios públicos, etcétera? ¿Por qué no la hay? Porque la gente no tiene disposición, no tiene la conciencia, no tiene psicológicamente, la psicología colectiva no está dispuesta a eso. Lo que está haciendo la gente es irse del país. Y cada vez está yendo más por la información que yo tengo, sobre todo de ciertas zonas. Ahora dicen no tanto por las pandillas, sino que además de las pandillas tienen la brutalidad de la policía y de los soldados. Por lo tanto, si no hay disponibilidad, voluntad y una psicología colectiva que está dispuesta a pelear, no hay guerra. Y en ese sentido el presidente se equivoca. Sí, también, padre, el presidente de la República mantiene una confrontación con la comunidad internacional y lo pudimos ver en el discurso que brindó el pasado 1 de junio. Desde su punto de vista, ¿a qué podría llevar al país el conflicto que el presidente mantiene con la comunidad internacional, sobre todo por las críticas que le hacen por violaciones a los derechos humanos y por violaciones a la ley en este país? Pero precisamente por eso mantiene un concepto de soberanía del siglo XIX para evitar dar cuenta de lo que está haciendo. Él mismo ha confesado en ese discurso, ha hecho la siguiente confesión diciendo que este momento es único en el país, que es un momento crucial supuestamente para ganarle la guerra a las pandillas. Pero a mí me parece que el momento es crucial y único precisamente porque ha anulado completamente la separación de poderes típica de la institucionalidad democrática y porque ha anulado toda institucionalidad estatal. Todo se concentra en su persona, es un régimen personalista, él y sus hermanos son los que controlan el país. Y en ese sentido es único, en ese sentido incluso dictaduras como las que hubo antes mantenían cierta institucionalidad. Eso ha desaparecido. Y claro, la comunidad internacional le pide cuentas. Y la comunidad internacional pide desde diferentes ángulos, protestan y le expresan su malestar. Pero es que en el mundo actual no se puede vivir en el aislamiento total. Él dice, sí, vengan, hagan, acepto colaboración, acepto ayuda, pero como yo digo, eso no funciona hoy en el orden internacional. En ese sentido, el presidente y su ministra de Relaciones Exteriores están totalmente desubicados. Si vemos cómo está funcionando el bloque occidental dirigido por Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, si vemos cómo funciona Rusia, si vemos cómo está operando China en la parte en el Asia, o incluso las islas del Pacífico, Australia, Indonesia, etcétera, eso no funciona ahora sí, están desubicados, viven en otro mundo y eso no, y precisamente por eso el país como país, en mi opinión, está a un paso del colapso. Padre, el presidente de la República también dijo que los cambios están a la vista y que nadie puede negar que en 3 años le ha arrebatado el poder a los poderes fácticos y se lo ha dado al pueblo salvadoreño. ¿Qué opinión le merece esta aseveración del presidente? Bueno, es cierto, ha anulado completamente a Arena y el Frente, que no tienen futuro, a mi juicio, eso está terminado. Está terminado por culpa de ellos, hay que decirlo claro. Porque no quisieron abrirse, porque no quisieron abandonar la mentalidad de la guerra. Vivieron los 90 y la primera década del 2000 la vivieron como que estábamos en los 70 y en los 80. No se dieron cuenta de que había que cambiar y que los liderazgos no quisieron dar paso a las nuevas generaciones con nuevas ideas y nuevas visiones. Por eso los han anulado. Pero en ese sentido tiene razón. Tiene razón también en el sentido de que ha anulado los poderes fácticos que manejaban la institucionalidad del Estado, pero es que ahora la maneja él. No, eso no significa ninguna mejoría. No se lo ha dado al pueblo, porque como cualquier régimen populista, dictatorial y militar, como cualquier régimen populista, el líder populista se considera que él representa al pueblo y que él sabe lo que el pueblo quiere. La otra parte es que el pueblo acepta que ese líder autoritario
entiende perfectamente sus necesidades, sus angustias, entiende sus expectativas y las va a satisfacer. Y ese es el encanto existente. Mientras eso no se rompa, y no se está rompiendo por ahora, está muy bien construido por Casa Presidencial. Mientras eso no se rompa, él va a poder seguir diciendo que él le ha dado al pueblo el poder. Él no le ha dado al pueblo el poder, él se ha apropiado del poder y él dice que él encarna al pueblo. Eso lo han hecho desde comienzos del siglo XX todos los populismos, ¿no? Desde Perón, Evita Perón, muchos, en Brasil, etcétera. Bien, no voy a entrar en eso, pero el encanto está en que el pueblo dice que sí, que él es el que es el Moisés que lo va a sacar de donde están. Yo la verdad es que no veo por dónde, porque la situación no cambia. El discurso alimenta una fantasía, unas ilusiones, pero si miramos la realidad sigue igual. Ni siquiera en las alcaldías. La basura sigue en las calles, el caos en las calles está, los vendedores ambulantes, el trabajo precario, etc. Donde se mire, la situación ha empeorado en gran medida por la crisis mundial y por la ineptitud y la ineficiencia del régimen. Padre, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar le vamos a dar paso a nuestra audiencia con sus preguntas y sus comentarios. Recuerde, estamos transmitiendo también a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 del FM. Ahí puede enviarnos sus comentarios o sus consultas para el Padre Rodolfo Cardenal. También están habilitadas nuestras líneas telefónicas 22759501, 22759502 y nuestro número de WhatsApp para que nos envíe sus mensajes de texto o de voz a través del 75 71 27 79. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. Siempre con vos, 91.7, La Voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con vos, 91.7 FM, Radio YSUCA. Siempre con vos, buscando la verdad. La voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUCA, siempre con vos, sueño de nuestros mártires, hechos realidad. YSUCA, siempre con vos, 91.7, La Voz con vos.
Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista. Esta mañana hablamos sobre el discurso presidencial. Está con nosotros el padre Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la UCA. Usted puede consultar a través de nuestro número de WhatsApp 75 71 27 79 y le repetimos nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. Ya tenemos llamadas en línea, le damos paso. Buenos días, adelante. Sí, aló, muy buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle ya al padre Cardenal si comparte la opinión de que la oligarquía salvadoreña, uno de los más grandes poderes fácticos de este país, está dividida en torno a Bukele. Porque, por ejemplo, vemos que hace poco la Sala de lo Constitucional, puesta por Bukele, falló a favor de la familia Dueñas para que puedan extraer 240 litros por segundo de agua en la zona norte de San Salvador, ¿verdad? Y por otro lado vemos que los periódicos tradicionales, la prensa gráfica, el diario de hoy, que han sido, órganos al servicio de la oligarquía salvadoreña, pues están en contra de Bukele. Quisiera saber la opinión del padre, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Nos llegan más mensajes a través de WhatsApp. Doy lectura, dice, pregunta, ¿se pretende capturar a 70,000 pandilleros? ¿Es posible esto? ¿Habrá cárcel para tanta gente? Y luego hay un mensaje más. ¿Qué opinión tiene de las declaraciones de Ernesto Mason? Él habla prácticamente de torturas y fallecimientos. Tenemos más mensajes, pero le damos la palabra al padre para que nos pueda brindar sus reacciones sobre estas primeras y luego continuamos con más participaciones de la audiencia. Padre. Sí, en efecto, la oligarquía se ha dividido. Un sector quizás más duro, el más clásico, está apoyando al régimen porque le conviene. Y hay otro sector más sensato que ha tomado distancia. No quiero mencionar nombres para no equivocarme, pero se citan familias, se citan los apellidos. Y hay el sector que está próximo, que acepta, está aprovechando al máximo el poder autoritario personal del presidente y tienen acceso directo a él, tienen un emisario. El otro sector no le va mal, pero mantiene cierta distancia porque de alguna manera son más sensatos y ven que eso no es lo que el país necesita. Capturar 70,000 personas se puede hacer y lo están. Bueno, según tengo entendido, tienen 35,000 que han capturado, pueden duplicarlo. Eso obedece, entiendo la cifra, al cálculo que hay sobre la cantidad de pandilleros. Pero eso no significa ni los 35,000 que ya están presos, ni los 70,000 que puedan capturar. Eso no significa que los capturen a todos. Porque la captura es por apariencia. La captura es por si uno tiene un tatuaje alusivo a la pandilla, incluso tatuajes de estos que la gente se hace, digamos, artísticos o recordatorios familiares, de eventos familiares, que no tienen nada que ver con pandilla. También capturan por la apariencia física, por el vestido, capturan por si la gente lleva dinero o no lleva dinero, sin importar de dónde procede el dinero, y capturan por cuotas. Por lo tanto, pensar que de esa manera asumamos que se pueda capturar a todos los pandilleros. Esa no es la manera de hacerlo. Y las denuncias de las que anónimas, de esas que el gobierno se ufana mucho, esas denuncias, muchas de ellas, o la inmensa mayoría probablemente, están movidas por resentimientos, por venganzas, ajuste de cuentas, apariencias también. Gente que no me cae bien la denuncio y sin mayor averiguación los capturan. Y al final, ¿dónde se pueden tener 35,000 o 70,000 prisioneros? Habrá que hacer campos de concentración. El presidente dice que ha dado orden de que construyan nuevas prisiones. Las prisiones no se construyen de un día para otro, eso es ilusorio.
va a tener que ponerlos en campos de concentración. Y precisamente por eso las muertes en las cárceles están aumentando. Hacinamiento, maltrato, hambre, enfermedades. No pueden atender a los enfermos. Y eso es responsabilidad del que dirige los penales y es responsabilidad directa del propio presidente, porque él es el que ha dado la orden y es el que ha permitido eso. Y el Estado es responsable de la salud y del bienestar de los prisioneros, aunque sean criminales, por muy criminales que sean. Y en parte no tienen capacidad para atenderlo, es lo que el exalcalde de Arena se queja, con toda razón. No tienen capacidad para atenderlos y al no tener capacidad para atenderlos asumen la responsabilidad por lo que está ocurriendo dentro y no es el primero, el exalcalde, el que denuncia que hay maltrato, torturas, golpes y todo tipo de humillaciones. Si de esa manera piensan resolver el problema, suponiendo que todos los que están prisioneros son pandilleros, si de esa manera piensan resolver el problema de las pandillas, están provocando la reacción contraria, va a venir. Cuestión de tiempo. Y los que no son pandilleros van a salir de ahí, si es que logran salir, enemigos acérrimos del régimen. O sea, se está creando, él mismo está creando la propia disensión y la propia resistencia a su propio régimen dentro con esa medida arrebatada e irresponsable que ha tomado. Yo sé que la gente está muy contenta con eso, pero en eso se equivoca. Y no es cristiano, repito, no es cristiano. El Evangelio manda que hay que tratar y rezar y bendecir al que te hace mal. Yo no digo que no haya justicia, esto es otra cosa. Se puede hacer justicia, se debe hacer justicia. Y si algo falta en este país es justicia. Ahí están las masacres de la guerra, el Mozote y otras masacres, el Zumpulo, etc. Hay una serie de masacres. No se ha hecho justicia porque no se ha querido hacer justicia. Y la justicia es un gran déficit social, político y estatal. Pero la justicia no se hace humillando a los criminales, destruyéndolos, en definitiva intentando asesinarlos o atentando contra su vida y su integridad personal. Esa no es la manera de hacer justicia. Eso es venganza. Por lo tanto, sí, pienso que lo pueden hacer, lo pretenden hacer, pero al final vamos a tener campos de concentración. Padre, tenemos más participaciones de la audiencia. Dice un mensaje de WhatsApp. Buenos días, Padre Cardenal, qué bueno escucharlo. Yo que soy parte del pueblo no he visto ninguna mejoría en nuestro pueblo, empezando porque yo soy derechohabiente del seguro. Y en el seguro no hay ni medicina ni buena atención para poder recibir un buen trato. Tiene que ir uno a pagar a una clínica particular y aunque tenga seguro, eso no está bien. Pero él dice que todo está haciendo bien. Para mí es un mal presidente. Luego hay más mensajes, dice buenos días y pregunta ¿cuál podría ser el futuro para Bukele con el uso del Bitcoin cuando se sabe que esa criptomoneda ha caído estrepitosamente? Tenemos más mensajes, esta vez de audio a través de WhatsApp. Escuchamos. Buenos días, Padre. Tenga un buen día. Saludo de aquí de Cuscatancingo. Solo quiero expresarle que el gobierno de Bukele dice que le ha dado el poder al pueblo, pero yo entiendo que para él el pueblo es su partido. ¿Y cuántos son de su partido? ¿Cuántos somos los salvadoreños? Gracias, Padre, buen día, lo quiero mucho. Tenemos un mensaje más de audio, escuchamos. Muy buenos días, Padre, muy buenos días a Imelda. Yo reconozco la labor de la UCA con la radio, con el IDUCA, con el Observatorio de Derechos Humanos, en fin, con la universidad misma, con las investigaciones, con la UDOP, pero reconozco que todavía la publicidad estatal es muy fuerte y tiene
de alguna manera adormecidos aparte de los salvadoreños, porque han cifrado su esperanza en las promesas y en la permanente campaña publicitaria que tiene el gobierno. ¿Cómo podemos hacer nosotros desde la sociedad civil una labor de concientización sobre el régimen? Padre, no hay vuelta atrás, es un régimen. Muy buenos días y un saludo. Bueno, muchas gracias por su participación, padre. Le damos paso para sus reacciones. Voy a comentar lo que los amables, las personas que han llamado amablemente lo han dicho. Mire, yo suelo ir al seguro cada 6 meses al punto seguro, porque ando jubilado. Según el carnet del seguro, soy vejestorio permanente, ya vitalicio. Viejo vitalicio, dice el carnet. Mire, yo cuando voy al seguro a demostrar que todavía estoy vivo, a mí me da pena ver la inmensa cantidad de gente amontonada, haciendo fila, buscando cita, buscando consulta, madres embarazadas. Aquello es espantoso. Las instalaciones son insuficientes, el personal es insuficiente, el servicio, el punto seguro ahora está mejor, me despachan rápidamente. Pero la atención del seguro no ha mejorado en absoluto desde que yo frecuento el punto seguro. Y tengo que decir también, eso lo sabe la gente, que medicinas básicas no hay, no las están dando. Eso es problema de falta de dinero y también ineficiencia, ineptitud de quienes manejan el seguro. El Bitcoin de momento está de caída. Todas las criptomonedas están a la baja. Están a la mitad del precio por el que las compró en teoría el presidente. Por lo tanto, ha perdido la mitad del valor. La mitad de los impuestos, miles de millones de dólares se han ido en ese Bitcoin. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero es lo que digo, que por ahí veo el peligro del colapso financiero. Han metido mucho dinero han botado el dinero que debería haber ido para los servicios sociales, para mejorar la situación de las mayorías. Es sospecho que pensaron el Bitcoin fue un proyecto personal de gente que estaba alrededor del presidente, que pensó beneficiarse personalmente con dinero del Estado metiendo ese negocio. Y de hecho, una señal del fracaso, por lo menos provisional, es que los famosos bonos Bitcoin para construir esa maravillosa ciudad en el oriente no los han podido sacar, ni los van a sacar de momento. Así, quizás en el segundo periodo presidencial lo sacan, pero por ahora eso está detenido. Efectivamente, yo pienso que más que el partido Nuevas Ideas, el pueblo para el presidente es él. El partido no cuenta nada. El partido va a hacer lo que el presidente dice. Los diputados que están en la asamblea no tienen opinión. Y lo que dicen es lo que les dicen que digan. Pero todo está centrado en él. Miren que la legislación que están produciendo no se debate, simplemente llega y se aprueba, porque eso es lo que quiere el presidente. Y ahí hay una contradicción en eso del pueblo. La diputada esta que tenía un guardaespaldas que era pandillero, el pandillero lo echaron preso y la diputada lo sacó. Y después tuvo la mala suerte que lo mataran después de un partido de fútbol. Bueno, ahí vemos cómo el tema pandilla está entremezclado en el tejido social y cómo si se tiene contacto, si se tiene el contacto adecuado, se puede salir del régimen de excepción, como este pobre que al final lo mataron. Y la publicidad estatal es muy fuerte, estoy de acuerdo. Pero también la gente en su desesperación, en su desengaño, sus frustraciones, quiere ser engañada, quiere droga y se la están dando. ¿Qué se puede hacer? Crear conciencia. Crear conciencia, y la mejor manera de crear conciencia es contrastar el discurso de casa presidencial o del presidente con la realidad. Mire, esto dicen, esto es lo que hay. Esta es la realidad. ¿Usted cómo compagina? Eso me parece que es el medio más eficaz. Contrastar
los discursos con la realidad. Porque ideología no hay nada que discutir ideológicamente. Simplemente demostrar inconsistencias, contradicciones, a ver si nos vamos haciendo cargo del enorme problema que enfrentamos como país y como sociedad. Eso tendría que decir. Sí. Padre, nos llegan más mensajes también, esta vez a través de Facebook Live. Dice David Álvarez: buenos días, paisanos, saludos. La UCA juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción del gobierno de Bukele. Tito Ellis dice: hola, buenos días. No creo que Nayib Bukele gane la guerra. Hay más inocentes que criminales en las cárceles en El Salvador. Eso suena más a politización de la seguridad pública. Saludos desde el Medio Oriente, dice. También Flor Castro dice: qué tristeza que no aprendimos. Los salvadoreños no tenemos memoria, somos memoria de corto plazo. Heidi Castro también dice: hola, buenos días. Bukele ya es un caso perdido. Su meta no es mejorar el país, sino tomar el puesto como dictador. Los fanáticos de él están ciegos y no ven más allá del régimen. Lastimosamente, el pueblo va a pagar las consecuencias. Padre, ¿tiene algún comentario sobre esto? No, estoy de acuerdo con todo lo que dicen. La gente, estas últimas intervenciones tienen totalmente la razón. No tengo nada que comentar al respecto, ¿no? Padre, a propósito de ese tema que es reiterado de la dictadura, el presidente en su discurso de 3 años de gobierno dijo que en el país no hay una dictadura, sino un liderazgo democrático. Desde su punto de vista, para que realmente haya un liderazgo democrático en el país, ¿qué es lo que se esperaría de parte de un gobernante? Para que haya un liderazgo democrático tiene que haber separación de poderes, que no existe. Una separación de poderes eficaz, que tampoco existió en Arena y el Frente, porque los diferentes órganos del Estado eran manipulados a través de las influencias. Y eso es algo que le echo en cara al Frente, que pudo haber hecho una gran revolución si hubiese fortalecido la institucionalidad estatal, pero no lo quiso hacer, siguió los mismos pasos de Arena, y en ese sentido yo le doy la razón al presidente, en ese sentido nada más. Pero si para que el liderazgo fuera democrático hay que escuchar a la gente. Y si algo aparece claro, uno de los elementos que aparece claro en la última encuesta del UDOP, es que el presidente no está cerca de la gente. Él dice que representa al pueblo, que le dio el poder al pueblo, pero él representa al pueblo, pero él no se mezcla con el pueblo. Y eso aparece en la encuesta reflejado. Él no tiene contacto con el pueblo. Él se rodea de militares. Él no sale de casa presidencial. Y cuando sale, es como que lo llevan en el helicóptero y lo dejan caer en un escenario. Una alfombra roja, le encantan las alfombras rojas, un podio, banderas. Llega, pronuncia su discurso y se va. Pero oír a la gente, oír sus problemas, cómo viven, qué desean, que piensan, eso no lo hace. Y para llevar adelante una democracia, eso hay que hacerlo. Y eso se hace también, para eso sirve la Asamblea Legislativa, para caja de resonancia del sentir de la gente. Claro, ahora los diputados sí es cierto, los de Nuevas Ideas, los mandan, dice, a hacer el territorio, pero es lo mismo, es el mismo método. Llegan, les preparan un escenario, parecido al del presidente, de menos categoría, por supuesto. Llegan, se sientan, hacen su discurso y se van. Y tienen a la gente ahí, aplaude, se toman fotos y se retira. Pero escuchar no escucha. Y no puede haber democracia sin escuchar. El presidente no puede decir que escucha a la gente. Los diputados no escuchan. Las comisiones no funcionan porque no quieren escuchar. Al único que escuchan es al presidente, que es el único que tiene palabra y el único al que tienen y deben obediencia. Va a ser interesante cuando se comience a mover el escenario de las elecciones locales para ver cómo les va a las municipalidades. Pero los alcaldes tampoco escuchan y tampoco hacen. Los alcaldes más sensatos ya han comenzado a decir, miren, es interesante, el otro día llegó a una de las comisiones legislativas una diputada de Ghana, creo que a la de empleo, y comenzó a decirles todos los problemas que tenía
la juventud de su municipio y que le ayudaran a orientar esa juventud a crear empleo. Y la mandaron callar. Le dijeron que no estaban hablando de eso. No quisieron oír. Y eso no puede ser democrático. Lo único que oyen es lo que dice el presidente o lo que les dicen de casa presidencial. Digan esto o hagan esto. Pero eso no puede funcionar así. Por lo tanto, y claro, insisto, si esto es así es porque la gente quiere que sea así. Y ahí es donde la tarea nuestra es crear conciencia. Es decir, miren la realidad, miren lo que tienen alrededor. Miren cómo les está yendo en concreto. Y no vivan de discursos y de palabras y de promesas vacías. Por lo tanto, no puede haber democracia si no se escucha, y aquí no se escucha. Se insulta, eso sí, mucho, y se desprecia también. Y quizás en parte esa actitud se debe a una inseguridad propia, al miedo a perder el poder, al miedo a la crítica, al miedo a la contrapropuesta. Y sin contrapropuesta, y sin diálogo, y sin una negociación, te doy para que me des, no lo obtengo todo, pero obtengo parte y te doy parte. Sin eso no puede haber democracia y en mi opinión el país no sale adelante. Padre, desde su punto de vista, ¿qué implicaciones podrá tener esta concentración del poder, sobre todo al hablar de una posible reelección del presidente para los comicios del 2024? Y yo tengo claro que se va a reelegir. A mí me sorprendería que no se reeligiera. El escenario está puesto. El escenario está puesto. La sentencia de esa sala suya que ha puesto le da vía libre. En mi opinión, no soy yo constitucionalista, pero hasta donde yo logro entender es inconstitucional, pero eso no importa. Como he dicho antes, el propio presidente ha dicho que ha anulado a todos los poderes fácticos. Él es el único y eso es un gran logro según él. Bien, por ese lado lo tiene libre y por otro lado puede argumentar que la gente quiere que se reelija y según lo que dan las encuestas tiene los votos. Y si no hay votos, fraude. También tiene manera de hacer fraude. Por lo tanto, para mí es claro que se va a reelegir. Yo no tengo ninguna duda. Sí. Pero otra vez, porque la gente quiere que se reelija, porque si la gente decidiera que ya estuvo suficiente, ya ha habido suficiente, podría obligar a hacer cambios, pero pienso que no. ¿Considera que esta situación se podría detener de alguna forma, padre? Toda esta situación de concentración del poder, evitar de algún modo que pueda haber este fraude electoral o que se siga concentrando aún más el poder en el órgano ejecutivo. Mientras la gente quiera que siga, va a seguir. Porque pensar que Estados Unidos nos va a resolver el problema, Estados Unidos no nos va a resolver ningún problema. Puede poner presión y la pone con las sanciones. Pero además las sanciones avanzan muy lentamente, como hemos visto. Desde las últimas sanciones que pusieron hasta ahora ha pasado ya mucho tiempo y está claro quién es quién en este gobierno. Y no hay sanciones. Estados Unidos puede presionar y presionar de manera relativa. La decisión es de los salvadoreños, es de nosotros. La decisión la tenemos nosotros. Y la facultad para poder cambiar la tenemos nosotros. Mientras la gente así lo desee, esto va a seguir. En el momento en que la gente cambie y tenga conciencia o desee el cambio porque ve que le va mal, y a mí eso es lo que me sorprende enormemente, cómo no ven que su situación no cambia y no va a cambiar así, que se empeora, al contrario. Yo no veo posibilidades no veo otras posibilidades más que esto siga por lo menos un periodo más o algunos años más, yo no sé cuánto, no puedo decirlo. Padre, por tanto, ¿cuál debería ser el papel de la ciudadanía en la coyuntura actual del país desde su punto de vista? Es decir, si no acepta la realidad, ¿cuál debería ser? ¿Qué acción debería tomar? Bien, la única actitud que nos queda a los que pensamos un poquito es llamar la atención y decir, miren lo que está pasando, mire, esto es lo que dicen, esto es lo que hay. Lo que dicen con lo que hay no coincide, es contradictorio. Y llamarla a crear lo que se llama crear conciencia en la gente, de dónde está.
Y precisamente por eso esa publicidad de Casa Presidencial y eso de las redes y todo lo que gastan en todo el aparataje de comunicacional, eso es clave para este régimen, porque tiene copados un montón de canales. En ese sentido, es luchar contra un Goliat de la comunicación, pero la realidad al final, mi esperanza es que la realidad se imponga al final. Que no hay nada, es decir, que las cosas siguen exactamente igual o peor que antes. Y justamente vemos en este mismo escenario, padre, cómo desde el gobierno se está atacando a organizaciones de la sociedad civil o a cualquier voz crítica que justamente quiera hacer conciencia sobre la realidad a la población salvadoreña. Es decir, se están buscando aprobar leyes o mensajes directos a través de redes sociales, por ejemplo, o ataques directos hacia líderes o sindicalistas. Estamos viendo también algunas detenciones en este marco del régimen de excepción de algunos sindicalistas, algunos líderes sindicales. ¿Cómo ve usted este escenario también? Es lógico, tienen que atacar porque ese es el punto débil. El punto débil son los medios de comunicación independientes o el pensamiento independiente, dicho en buen salvadoreño, que se sale del huacal. Y ese es el punto débil, porque si se rompe ese encanto que hay entre Casa Presidencial y la sociedad o las mayorías, si se rompe ese encanto, el régimen está perdido. Y por esa razón el ataque es feroz e insistente, y es parecido a lo que sucede en Nicaragua. Nicaragua va mucho más avanzado en eso, anular todo tipo de pensamiento, de acción. Las ONG desaparecen, independiente, porque pone en peligro. El caso de Nicaragua es distinto en eso al nuestro, pero pone en peligro esa relación, ese encanto, esa droga que se proporciona. Ahí es donde está el problema, me parece. ¿Cómo no? Padre, hemos llegado ya al final de este espacio de la entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a todas las personas que llamaron, que participaron, y a toda la audiencia, y que tengan un buen día. Así es, muchísimas gracias. Recuerde, esta entrevista la puede volver a escuchar a través de nuestra página web www.ysuca.org.sb, y también queda grabada la transmisión en nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 del FM. Sigue en la buena compañía de Radio YSUCA. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos.